Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu la'asok bedivrei haTorah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah leamó Israel. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos diste ordenanza de ocuparnos del estudio de tu Torah. Bendito seas tú, Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre eterno. Amén. Tomen asiento aquí. Vamos a continuar con el estudio de Zacarías. Hoy corresponde al capítulo 7. Vamos a el Tanaj, en capítulo 7 de profeta Zacarías. Cuando usted lo tenga me dice amén y damos lectura para hacer el estudio. Amén. Desde el versículo 1. Aconteció en el año 4 del rey Darío, vino palabra de Yahweh a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Kislev, cuando el pueblo de Bet-El había enviado a Zarezer con Regel Melech y sus hombres a implorar el favor de Yahweh y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Yahweh de los ejércitos y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes 5, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Yahweh de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5 y en el mes 7, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Yahweh por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Shefela estaban también habitados? Y vino palabra de Yahweh a Zacarías diciendo: así habló Yahweh de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la Torá, ni las palabras que Yahweh de los ejércitos enviaba por su ruaj. Por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Yahweh de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Palabra del Eterno. Este es el capítulo 7 de Zacarías. Vamos a hacer estudio. Le invito a que usted también vaya tomando nota. Es importante que tome nota de todo lo que vamos a aprender y que el Abba Kadosh va a enseñarnos, revelarnos. Este capítulo 7 de Zacarías es bastante interesante. Nos muestra a los cautivos que preguntan en cuanto a la abstinencia, el ayuno. Pero también Zacarías condena ese ayuno. Y viene la desobediencia, es decir, el pecado, que es sinónimo, lo que causa su cautiverio. Ya estuvimos estudiando en otras oportunidades la importancia de cumplir el propósito de Yahweh Sebaot, ¿sí? Y no tapar los oídos, porque ciertamente la palabra fue dada en su Torá, y una de las maldiciones que vino sobre el pueblo de Israel cuando no escucharen, dice, condicional, si no escucharen la voz de Yahweh Sebaot, dice que vendría un rey que ellos no conocen
y los llevaré a cautivos a una tierra muy lejana. Eso es sinónimo de cautividad. Ahora, dice el Pasuk, desde los versículos 1 al 3, estamos en el capítulo 7, ahí aparece una delegación procedente de Bet-El, ¿sí? Como aparece el Pasuk 2 también. Se menciona el año cuarto. Otro dato también, tiene fecha. O sea, la fecha que aquí se da puede calcularse aproximadamente según el calendario occidental, por decirlo así, el 7 de diciembre del 518 antes de Mashiach. ¿Sí? Para que usted vaya más o menos teniendo una idea de las fechas. Ahora, unos 2 años después que se dieron las visiones anteriores, ¿se acuerdan el capítulo 1, versículo 1, verso 7 también? Todo lo que estuvimos estudiando. Ya que unos 2 años después quedó terminado el templo. Eso aparece en Esdras, capítulo 6, versículo 15. Sin duda, había avanzado mucho la obra de la reedificación. Los sacerdotes ya estaban, dice Zacarías 7, versículo 3, en la casa de Yahweh. Así dice el Pasuk 3, ¿sí? Asher le bet Yahweh Sebaot. Aquellos que están en la casa de Yahweh Sebaot. ¿Quiénes son? Los Kohanim, los Leviim. Ahora, debido a esa perspectiva optimista, surgió naturalmente la pregunta de si aún debían observarse un ayuno instituido en circunstancias dolorosas. Dice el Pasuk 1, Vayeivi Shnat Arba le Dayarabesh, o sea, de Darío, el rey Darío, Amelech, allá de Bar Yahweh el Sejaria, Ve'arva la Jodesh Ateshii Bekislev. Ahí está la fecha, incluso nos da el Pasuk, nos da el dato que es el mes de Kislev. ¿Sí? Ateshii Kislev, Jodesh Teshii. Recuerden la cuenta que se llevaba en el tiempo de Zacarías. Verso 2, Vaishlach bet el zar etzer veregel melech varanashav lechalot et penei Yahweh Zarezer. Zarezer es un nombre, ¿sí?, babilonio que corresponde al acadio Shar Utsur, que significa es hijo y asesino del Senaquerib de Segundo de Reyes 19:37. Si quieren lo leemos, amados. Vamos a ir a Segundo de Reyes para que veamos este dato también que nos da el capítulo 19, Segundo de Reyes 19, versículo 37. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarezer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Entonces, ¿quién fue? Asesino de Senaquerib, ¿sí o no? Ahí está. Ese es el dato que nos da los reyes. Ahora, el hombre extranjero sugiere que Zarezer nació en el exilio. También menciona a sus hombres, es decir, los acompañantes que iban con él. Y dice el Pasuk 2, cuando el pueblo de Bet-El había enviado a Zarezer con Regel Melech y sus hombres, ¿a qué? A implorar el favor de Yahweh. Subraye implorar. La palabra, la raíz que aparece en implorar es la raíz jalá. Jalá. ¿Sí? Esa forma que aquí aparece significa ablandar, ablandar, aplacar, implorar. Algunas versiones lo traducen como que fue a ablandar el rostro de Yahweh. ¿Sí? Ablandar, aplacar. O sea, cuando una persona está implorando, rogando, a eso es lo que se refiere. Verso 3. Lemor et kohanim asher lebet Yahweh Tsebaot ve'el neviim lemor aeje bachodesh ahamishi hinazer kasher asiti kezame shanim.
Dice, a hablar a los Kohanim, a los sacerdotes que estaban en la casa, Lebet y a Sebaot, ve a Nevin y a los profetas diciendo, pregunta, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Sí? Y está tal cual, está en pregunta. ¿A Egve bajó de Shahamishi? Otra pregunta, ¿haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? ¿Y Nazer Kayer Asitis de Kameshanim? Los sacerdotes son intérpretes de la Torá. En Ageo, capítulo 2, es decir, un poquito antes de Zacarías, el capítulo 2, versículo 11 dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la Torá, diciendo, ¿sí? Pregunta ahora a los sacerdotes, ¿qué cosa? Acerca de la Torá. Entonces, ¿qué eran los sacerdotes? Eran intérpretes de la Torá. Por eso que tenían la gran responsabilidad de impartir la instrucción como había sido dada. En cuanto a los profetas que se mencionan, sabemos sin duda que Ageo y Zacarías, quizá otros, ¿sí? También. La pregunta que dice Aegve, y está en futuro, lloraremos, ¿sí? Lloraremos. Bejó de Shahamishi. Sin duda, el Pasuk 5 se menciona un ayuno, ¿sí? Ahí hay un ayuno. Dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años. Amén, Ajim. Quinto y séptimo. 2 meses. 2 ayunos diferentes. Dice la escritura, el verso 4, vino pues a mí palabra de Yahweh de los ejércitos diciendo, o sea, otra palabra dada por Yahweh a Zacarías. Habla, ¿quién? Zacarías, a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el mes quinto. Es importante que miremos, por ejemplo, Segundo de Reyes 25, ¿sí? Segundo de Reyes 25, verso 8 y 9. Y Jeremías 52, verso 12 y 14. Vamos a leer hasta el 14, 12 hasta el 14. Vamos primero a Segundo de Reyes 25, dijimos. Pasuk 8 y 9. ¿Lo tienen aquí? En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nebuchadnezzar, Melech Babel, vino a Jerusalén Nebuzaradán, capital de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Yahweh y la casa del rey, todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. ¿Cuándo fue? En el mes quinto. ¿Qué día? Los 7 días del mes. ¿Sí? Ahí tenemos la fecha de cuando fue primer ayuno. Vamos a Jeremías 52, dijimos. Yirmiyá 52, Pasuquín 12 hasta el 14. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capital de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Yahweh y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia, destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén, dice. Sí, es importante que miremos, vamos a mirar un poquito en Zacarías 8, vamos a adelantarnos. El verso 19 corresponde al capítulo próximo. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º
se convertirán para la casa de Yehuda en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz, dice el Kadosh Baruj Hu. Ahora, sabemos que aquí se está mencionando ayunos por lamentaciones. También se habla de abstinencia, es decir, de alimentos y fiestas, es decir, de tiempos establecidos. Vayidebar Yahweh Sebaot Elai Lemor, verso 5. Emor el kol ha'amaretz vechol ha'kohanim lemor kipatzem besafot hamishi ubashvi bezeh shivin shana atzom batmatzuni ani. Verso 5, ya lo leímos, habla todo el pueblo del país, vechol haaretz, y a los kohanim diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el mes séptimo, estos, ¿cuántos años? Fueron 70, ¿sí? Esa es la palabra que dio Jeremías y se cumplió. Todo el pueblo. La respuesta interesaba a todos y no solo a los de Bet-El. El mes séptimo, según la tradición de nuestro pueblo Israel, este ayuno conmemoraba el asesinato de Gedaliah. Anote 2 de Reyes 25, versículo 22 al 26, perdón. 2 de Reyes 25, versículo 22 al 26. Ahora, a los 70 años, ¿sí? ¿Cuántos escucharon hablar del Tzom Gedaliah? Tzom Gedaliah, hasta la fecha, la colectividad judía lo observa, pero no es expresado por el Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Los 70 años que se mencionan es desde el 586 antes de Mashiach, año de la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? En 2 de Reyes 25, versículo 1 hasta el 4. ¿Amén, Ajim? Ahora, si están tomando nota de los versículos, luego usted lo revisa con más paciencia y tiempo y dedicación en su casa. Ahora, habían pasado unos 70 años, ¿sí? Esto es computado al año de otoño a otoño, es decir, del 587 al 586 al 518 o 517. Son los 70 años que resultaban. Usando el cómputo inclusive, nos da exactamente, incluso la historia también lo corrobora. Esos ayunos eran un invento humano y no respondían a ninguna orden divina, ¿sí? Son preceptos de hombre, no son dados por Yahweh Sebaot. Evidentemente no eran motivados por un verdadero arrepentimiento de los pecados que habían causado la destrucción de la ciudad y del país. Por eso la pregunta que dice: cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Y el verso 5, el inciso B dice: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí, dice el Kadosh Baruj Hu. Fíjense qué interesante cómo lo está, y está tal cual el texto hebreo, dice: Vezeh shebin shana atzom tatzmuni ani, ¿lo han hecho para mí a esto? ¿Qué le respondieron? Invención de hombre. Verso 6. Vejitol chlu, vejilitishtu, alo atem beajolim beatem ashotim. Para vosotros mismos habéis hecho esto, sin tener en cuenta al Kadosh Baruj Hu. Vamos a ir a 1 Corintios 11. Primera de Corintios 11. Versículo 17 en adelante. Cuando usted lo tenga me dice amén. Pero para el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como Keilah, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones.
para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Adón, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la Keilah de Yahweh y avergonzáis los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, dice Sheliach. Su consejo sabio, amados. Seguimos. Baruch Hashem. Verso 7. Halo et adebarin asher kara Yahweh beyat haneviim harishonim beyod Yerushalayim yoshevet ushleba ve'area savivotea ve'anegev ve'ashefela yoshev. ¿Sí? Vamos a Zacarías 7:7. ¿No son estas palabras que proclamó Yahweh por medio de los profetas primeros a Neviim Arishonim? Cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores, en el Negev y en la Shefela, ¿estaban también habitados? Hasta aquí podríamos decir que llega la primera parte del capítulo 7. ¿No son estas las palabras? ¿Por qué dice los profetas primeros? Los habían amonestado repetidas veces para que no confiaran únicamente en la observancia de ceremonias externas. ¿Qué dice 1 de Samuel 15:22? Primero de Samuel 15, Pasuk 22. Y Samuel dijo: se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Lo anotó? ¿Lo anotó? Qué tremenda la palabra, ¿no? Más clarísima. Proverbios, capítulo 21. Pasuk 3. Hacer justicia y juicio es a Yahweh más agradable que sacrificio. Anótelo, para que no haya duda entre nosotros. ¿Cómo se sirve a Yahweh? Seguimos. La tierra estaba tranquila, dice. O sea, el contraste entre la prosperidad anterior de los de Israel y su decadencia era un triste recordatorio de lo que habían perdido por la desobediencia. Se menciona la Shefela, es decir, el Negev y la Shefela. Eran dos de las tres partes de Judea. La tercera era la región de las montañas alrededor de Jerusalén, que aparece en Jueces 1:9. Dice la Escritura: juzguen conforme a la verdad. O sea, el profeta enumera varios aspectos de la rectitud moral que con frecuencia se exigieron. Y si quiere tomar nota, usted que le gusta estudiar la Biblia, Éxodo 23:6 al 8, Isaías 32:7, Jeremías 22:3, Miqueas capítulo 2, verso 1 al 2. Entonces, volviendo al capítulo 7 de Zacarías, desde el verso 8, vino la palabra de Yahweh a Zacarías diciendo, ¿qué dijo? Koamar Yahweh, Sebaot lemor mishpat emet shefotu, bejeset berachamín, asu ish tachiv. Dice, así habló Yahweh de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual etajiv con su hermano. Verso 10. Pasamos al verso 10. Ve almaná, beyatom ger veani al toshku, verat ishahiv el tashbu libabechem. Dice claramente, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al aní, ni al pobre.
Ni ninguno piense mal en su corazón contra su ajiv, contra su hermano. Dice. ¿Sí? Al tashkebu birbalechem. No piensen mal en sus corazones. Sabemos que esto se desprende de la Torá, ¿sí o no? Es Torá, Éxodo 22, 22 al 24, precepto de la Torá. Deuteronomio 10, versículo 18 al 19, Torá también. Mishneh Torá lo menciona. Y Jeremías 7, versos 5 y 6. Anótense también Isaías 58, versículos 5 al 7, mis amados. Baruch Hashem. Verso 11. Vayamanu leachshiv ve'atienu chatef soraret veosneem kidvinu mishmona. Verso 11 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos, ¿para qué? Para no oír. Taparon sus oídos. Como un buey que esquiva el yugo que está por serle colocado, así lo reveló el Creador. Incluso vamos a ir a Nehemías 9, 29. Nehemías 9, 29. Anótese Oseas 4, 16, amado. Nehemías 9, 29. ¿Tienen todos? Les amonestaré a que se volviesen. Les amonestaste a que se volviesen a tu Torá, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus misvot, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. La Torá fue dada para oírla, entenderla y hacerla. No fue solamente dada para oírla, sino para oírla, entenderla, entender el pasuk y hacerla. ¿Qué dice? Dijimos Oseas, ¿no? Oseas 4. Pasuk 16. Porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Yahweh como a corderos en lugar espacioso. Pregunta el pasuk. ¿Sí? Usted sabe las palabras fuertes del profeta Joshea, así se llama en hebreo, Joshea. Profeta muy tremendo que el Eterno levantó. Seguimos, amados. Taparon sus oídos. Es decir, ¿qué significa eso? Bueno, ser indiferente a la voluntad de Yahweh. Verso 12. Belibam samu shamir Mishmona, esta Torah, veta de barina shel shalak Yahweh Sebaot, verujo, veyata nebein arishonim, vayik etzeb gadol, meet Yahweh Sebaot. ¿Qué dice el pasuk 12? Dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la Torah, ni las de barín de Yahweh Sebaot, enviada por su ruach, le rujó. Por medio de los nebein arishonim, vino por tanto gran enojo de parte de Yahweh Sebaot. Verso 13. Aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Yahweh de los ejércitos. La palabra que utiliza es shamir. Anote. ¿Qué es el shamir? El shamir es una piedra durísima. Quizá esmeril. En Ezequiel 3:9 se menciona también. Es decir, un corazón duro como un diamante, como una piedra, no recibe impresiones. Las exhortaciones más vigorosas no produjeron una respuesta. La reacción fue deliberada. Un acto de la voluntad. Ellos pusieron su corazón, dice la Escritura, como un diamante, duro como una roca. La palabra Torah, ya enseñamos que es instrucción, enseñanza. Anote Proverbios 3:1. Ahí está también esa palabra, usted que le gusta estudiar las raíces hebreas. Eso es lo que el Eterno les está mandando. Les di mi Torah, no pusieron atención. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo le dio la Torah? Por su ruaj, dice. Mas endurecieron su corazón. Verso 13, clamó. Esto es Yahweh.
podrían haberse evitado los severos castigos que sobrevinieron al pueblo, cuando fue evidente que sería necesaria la disciplina del exilio para que se efectuara una reforma moral en Amja Israel. Fueron desoídos los clamores que pedían que desapareciera el castigo. Ustedes no escucharon cuando yo di el mensaje, ahora yo no escucharé, no pondré atención. El Eterno escucha todo, nosotros sabemos que nada se escapa de Él, pero quiere decir, no responderé. Y está escrito también en su bendita palabra que aquel que aparta los oídos para no obedecer la Torá, su oración es un vómito, es una asquerosidad. ¿Sí? Para que usted entienda también cómo lo presenta el proverbista. Ahora, Isaías 65:12, esta ilustración, y Yeshayá, (12 al 14 Ajim), dice así: yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé, ¿y qué? Y no, ¿está conmigo? Y no respondisteis. Hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Yahweh el Adón: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo de corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Es importante que hoy te pongas a cuenta con el Eterno. No esperes para mañana. La gran vergüenza que ilustran las Escrituras, el corazón humano no se lo puede imaginar. Por eso no obra, por eso no mueve las manos, sigue igual. Por eso no comienza a trabajar en su fe, sigue igual. Ve'azarem et kol hagoyim asher lo yedeum be'aretz nashama jarehem meoveru mishav ve'aimsu eretz gendal shama. Verso 14, volvemos a Zacarías 7:14. Sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones, eso es Galut, anótelo, Galut, que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese. Pues convirtieron en desierto la tierra. ¿Cómo era la tierra? Gemdal Shama. Era como el Shabbat Kodesh, Yom Gemdal, un día deleitoso, de deleite. La tierra fue una bendición y fue corrompida, dice. Los esparcí. La desobediencia y la apostasía resultaron con el cautiverio babilónico. Ahora, vamos a leer Devarim 28, Pasuk 33, que dice: el fruto de tu tierra y de tu trabajo comerá pueblo que no conociste. Y no será sino oprimido y quebrantado, Kol y Amim. Todos los días. Está escrito. ¿Tiene dudas de esto? Verso 49. Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Paso 49. Jeremías 16:13. Jeremías 16, Pasuk 13. Por tanto yo os arrojaré de esta tierra, una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Vamos a ir a también, en cuanto a desolada, ver en Jeremías 9, Ajim,
el verso 9 al 16. Cuando usted lo tenga, me dice amén. ¿No los he de castigar por estas cosas? Dice Yahweh. De tal nación, ¿no se vengará mi alma? Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra, huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, moradas de chacales, y convertiré las ciudades de Yehuda en desolación, en que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Yahweh para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase. Dijo Yahweh: porque dejaron mi Torá, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. Y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y les enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. La tierra fue desolada por causa de la desobediencia. Ciertamente usted construye más mal con su propio pecado. El ser humano construye más maldad y suciedad sobre la tierra por las malas obras, por las desobediencias, por las rebeliones. Todos los pecados que se cometen ensucian más la tierra que Abba Kadosh dio. Y no nos remontamos solamente a Eretz Israel, Eretz Zabat Halab Debash, sino a la tierra que el Abba dio en su plenitud. Deuteronomio 8, Devarim 8, versículos 7 al 10. Deuteronomio 8, versículos 7 al 10, dice: porque Yahweh te lo introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Yahweh tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado, dice. El Salmo 106, Teilim, versículo 24, Pasuk 24 dijimos. Dice: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su Torá. No creer en la Torá, no obedecer la Torá, no obedecer el consejo de Abba Kadosh, es desechar la vida. Es decirle al Eterno: no me interesa la vida que me das. Algunas personas ven a gente fumar, gente que no fuma, o tomar alcohol fuerte y destruir su cuerpo, su organismo. Y dicen, irónicamente: ¿por qué no se pega un tiro, se mata y acelera el proceso? Porque se está matando de a poco. ¿Verdad que sí? Muchos dicen así. Lo mismo pasa con tu vida cuando desechas la Torá. Estás diciendo: no me interesa vivir. Quiero sufrir, quiero vivir en escasez, quiero vivir en maldición, quiero vivir en estrechez, quiero vivir en Mitzrayim. Lo mismo pasa como el mismo Goy, incircunciso de alma y de corazón, lo mismo pasa con tu vida cuando desechas la Torá. Jeremías 3:19,
O sea que entre el israelita que desecha la Torá y el goy no hay diferencia. Es lo mismo. Y diría aún peor todavía. Porque conociendo, dándosele la oportunidad, la pisotea. 3:19 ¿tienen todos? Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis en pos de mí. ¿Sí? ¿Y por qué entonces el pueblo se aparta? Why? ¿Por qué? Ezequiel capítulo 20, ya lo estuvimos estudiando, pero quiero mencionarlo, el capítulo 20, versículo 6. Vayomahu, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de Eretz Misraim, a la tierra que les había provisto, ¿sí? Eretz Zabat Halab de Bash, la tierra que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Am Israel se está preparando, ¿verdad? Para Hag HaPesach. Se prepara para Hag HaPesach. Hag HaPesach nos recuerda también, como dice Shmot 6, nos muestra aquella tierra, la tierra que fue prometida. Anótese verso 2 al 8. La tierra que le fue prometida a Am-Segulá. Y recordamos también esa vivencia de Yetziat Mitzrayim. ¿Sí o no? El Hirut que todo Ben Torah anhela, esa libertad plena que solamente el Eterno nos da a través de su Ruah y su Torah. Ahora, ¿por qué la gente desea volverse a la esclavitud y no despierta y sale rápido de donde se encuentra? ¿Por qué? ¿Por qué no se le revela a su corazón de una manera que realmente puedan salir? ¿Será que el Eterno ya los ha entregado al mal? Debemos realmente analizar, mis amados, a través del estudio de Sejaría, cómo se cuestiona el obrar del pueblo. Recuerden, aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Yahweh, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Sabe lo que hace el ser humano? Echa a perder toda la bendición del Eterno. Por eso el ser humano tiene que anhelar la bendición del Altísimo para reparar su error. ¿Sabe cómo se repara el error? Buscando la brajá, espiritualmente hablando, no el materialismo. Buscando la brajá espiritual se repara el error. Algunos dijeron, haciendo buenas obras, ¿sí? Ciertamente eso es reflejo de que se buscó es consecuencia, que se buscó la brajá espiritual. Porque alguien que no es bendecido espiritualmente no va a querer hacer absolutamente nada. Va a quedarse cruzado de brazos para seguir igual. ¿Sí o no? O usted ve una persona que no hace nada, que no, el Eterno no le bendice nada, y sin embargo da bendición a todo el mundo. ¿No? Aquel que da bendición es porque la está recibiendo y porque la ha buscado como un tesoro, como está escrito en el proverbio. Ahora, la gente quiere volver al lodo, a la asquerosidad. Y luego vienen a presentarse con sus manos mugrientas a decirle al Eterno, Padre, aquí estoy en tu fiesta, cuando han desechado toda la riqueza que el Eterno tenía para ellos. Hipócritamente vienen a pararse delante del Creador, entre comillas, y no saben que han echado a perder la tierra que el Eterno dio. He esparcido sus almas con torbellino
por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos. Puede usted estar muy cerca del fuego en persona, pero su corazón está muy lejos de la presencia del Creador. No sirve de nada que usted esté físicamente parado si su corazón está lejos. Eso es lo que revela Zaharía. Esta es la reprensión por la desobediencia, que es la causa del cautiverio. Muchas almas temerosas, Hasidim, claman por esa carga, ese peso. Padre, sácalos de la cautividad. Ribono Shel Olam, abre esas puertas y sácalos de la cautividad. Como lo cantamos, ¿no? A Jaini, a todos nuestros hermanos de la casa de Israel que se encuentran en el sufrimiento. Pero ¿saben qué, mis amados? ¿Qué es lo más triste? Que a pesar de todos esos clamores, los que verdaderamente están sufriendo el problema quieren seguir así, no quieren salir. Hay más interés en el intercesor que en la persona que está sufriendo. Por eso no ocurren muchos milagros, por la falta de emuná que hay en el pueblo, por la dureza de corazón, por el diamante, el shamir. Es imposible agradar a Yahweh sin fe. Todo el que le busca tiene que saber que Él está, que Yahweh dará bendición de lo alto a aquel que realmente le busque en verdad, en ruaj y en verdad. Vamos a hacer una tefilá, mis amados, puestos en pie, y darle gracias al Boré Olam, porque ciertamente nos mantiene aún con vida y nos permite levantar la plegaria a Él. Ribono Shel Olam, Abba, en esta noche, Padre bendito, gracias te damos por la ilustración que nos das en el libro de Zacarías. Padre, sabemos que la historia se repite y que la cautividad de tu pueblo aún prevalece en muchos corazones de Anja Israel. Abba, solamente te pedimos que tengas compasión, que así como has enviado los profetas primeros que habían amonestado repetidas veces a tu pueblo, se dejaron llevar por la religiosidad y nunca escucharon y atendieron a tu llamado. Boré Olam, por favor te pido que deseches y derribes, ayudes a tu pueblo a sacarlo, Padre, de toda esclavitud, de aquel sufrimiento en el que se encuentra, Padre bendito. Rompe ese shamir, Padre, esa piedra durísima. Quita, Abba, por favor, en el nombre precioso de Yeshua. Que asimismo, Padre, toda indiferencia a tu voluntad sea reprendida. Beshen Yeshua a Mashiach. Te coronamos a ti, Padre bendito, como Rey Melech Mlachim, Adom Adonim. Beshen Yeshua a Mashiach. Amén. Ve amén.